Litos. Vas a hablar en griego, tienes que hablar todo en griego. Si no, le llaman piedras o cálculos. Es cierto que hay maestros de ustedes que le llaman litos, pero los maestros en los muros no les dan ustedes derecho a lo mismo. Eso. Hay dos posibilidades: que se formen en los conductos, y prácticamente siempre son de pigmento, y se dan en personas que tienen hemólisis, o bien que pasen de la vesícula o se queden, aunque se quiten la vesícula, pasaron de la vesícula y se quedaron, y son más frecuentemente de colesterol. En la gran mayoría de los casos, las piedras vienen de la vesícula, 80%. Cuando se practicaba la colecistectomía abierta, hasta en el 15% se quedaban piedras en los conductos biliares, y hasta en el 5% después de explorar las vías biliares, el cirujano pensaba que había piedras, pasaba un tubito por la unión del cístico al colédoco, inyectaba medio de contraste y aún así dejaba piedras en el 5%. El cuadro clínico puede ser muy variado. Hay personas que tienen sus cálculos ahí metidos por años sin ninguna molestia. Hay veces en que el tamaño del cálculo y la reacción de defensa del colédoco tapan totalmente el flujo de bilis y entonces dan ictericia. Hay veces que dan dolor, otras veces dan pancreatitis y otras veces dan colangitis, o sea, infección de las vías biliares. Es muy importante para el cirujano saber qué tanto riesgo tiene el paciente que va a operar de la vesícula de tener cálculos en las vías biliares. ¿Cuándo el riesgo es alto? Bueno, cuando hay ictericia, cuando la bilirrubina está elevada, cuando la fosfatasa alcalina o la gamma-glutamil transpeptidasa estén elevadas, sin que estén elevadas las otras pruebas de hígado, cuando el enfermo tenga ictericia o pancreatitis, o cuando en un ultrasonido se vea el colédoco dilatado. Si se ve un cálculo, pues ya el riesgo no es alto. Es un hecho que tiene coledocolidiasis el paciente. Entonces este paciente requiere una estrategia especial para su tratamiento. El paciente que tiene un riesgo elevado, pero no muy elevado, es aquel que tiene ligeramente altas las bilirrubinas, ahí dice entre 1.5 y 2, ligeramente alta la fosfatasa, ligeramente alta la TGP, o sea la ALT, y tiene en el pasado un antecedente de pancreatitis o de ictericia. Hay que hacer algo más para estar seguros. Si el paciente tiene todas las pruebas de hígado normales, si el ultrasonido muestra un colédoco de 5 milímetros o menos, si no ha habido ictericia ni pancreatitis, lo más probable es que ese enfermo no tenga coledocolidiasis. Entonces, el médico, ¿en qué momento piensa que puede estar ante un paciente con coledocolidiasis? Cuando el paciente tenga dolor, que claro, si tiene vesícula todavía, pues vamos a atribuir el dolor a la vesícula. Si tiene ictericia, si tiene datos de colangitis, ahorita vamos a hablar de qué es eso, o si tiene pancreatitis. Cuando el enfermo que tiene piedras en la vesícula tiene esos datos, el médico tiene que pensar en que hay coledocolidiasis. Si a eso se agregan datos a favor de ictericia por obstrucción en los análisis de laboratorio,
¿Cuáles son esos datos, ex jefe? ¿Cuáles son esos datos de ictericia por obstrucción? Salud. ¿Qué datos de laboratorio te hacen a ti pensar que el paciente puede tener ictericia por obstrucción? La bilirrubina, por supuesto, por definición. Si estamos hablando de ictericia, tiene que haber bilirrubina arriba de ¿cuánto? Arriba de 3. Eso se puede acompañar, como dice Michigan, de elevación de fosfatasa alcalina o gamma glutamitransfertidasa con poca elevación de ALT-AST. Cuando el paciente tenga esas características, yo debo pensar en que está obstruido. Puede tener datos de sepsis, puede tener una biometría con leucocitos elevados, con neutrófilos con formas en banda, puede tener elevada la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? A ver, ¿tienes elevada la proteína C reactiva? No, nada que ver con la hepatitis C. Inflamación, a pesar de que estás moribunda, eres capaz de meditar, y de pensar y de tratar de encontrar la respuesta con todo y que esa tos me preocupa. Entonces, es una enfermedad que últimamente tiene cepas resistentes a todos los antimicrobianos. Entonces, inflamación en algún lado es una prueba inespecífica. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? Qué bárbaro, oiga, me siento tan elegante. Se la tapa. Es lo único bueno que hace en esta universidad casi siempre. A ver, ¿cuánto es lo normal? ¿Nadie sabe? Pues, dice aquí la experta, la dama de las camellas. Era una chica que falleció de tuberculosis. Muy famosa, guapa, inteligente. Llevaba una sudadera azul. Exacto. 6, arriba de 6 miligramos. Es muy importante, ya se lo tiene que haber dicho en cardiología, en neumología. Es un análisis de laboratorio muy sencillo, muy barato y que me da información importante. La placa simple del abdomen podría ayudarme. El ultrasonido me ayuda mucho. Si soy rico y tengo ultrasonido endoscópico, eso va a hacer el diagnóstico de manera muy segura. La tomografía puede ayudar a ver qué tan dilatadas están las vías biliares, puede ver el cálculo en el colédoco, igual que en la resonancia magnética. Con ambas, con tomografía y con resonancia, se hace una colangiografía virtual, sin necesidad de la CEPRE. Y eso es lo primero que se debe de hacer antes de la CEPRE. La CEPRE se debe hacer si la colangiografía virtual muestra el cálculo. Y entonces se hace más que para diagnóstico, para tratamiento. Antes de que tuviéramos estos métodos, los radiólogos habían inventado un método que se llama colangiografía percutánea transhepática, en la cual meten un catéter por la piel, buscan una vía biliar y ahí inyectan medio de contraste. Ya no se usa más que en casos muy especiales. Entonces ahí tienen un caso del Hospital General, una mujer de 35 años que llega a urgencias con dolor en cuadrante superior derecho, ictericia y coluria. A la exploración no hay duda, está ictérica, tiene dolor a la palpación del cuadrante superior derecho y signo de Murphy positivo. ¿Qué es el signo de Murphy? Fuerte, que se oiga. No desayunaste, ¿verdad? Pues pegadita y en ayunas, pues la hipoglucemia hace que no haya fuerza en la voz. A ver. Como un tipo rebote. A ver, bien instruido. Al respirar
redondo y ahí tú estás haciendo ¿qué? ¿El médico qué está haciendo? ¿Presionando qué? ¿El qué? ¿El reborde tiene dos bordes? Es en el borde costal, es una palpación profunda y puede ser en gancho o puede ser así de forma lateral. Se le pide al paciente que inspire y si al dolor de la inspiración duele, pues quiere decir que es positivo el signo. ¿Cómo se interpreta? Positivo. ¿Pero cómo se interpreta? Pues se pide para ahora. O sea, ¿qué quiere decir? Si le duele la deshidratación y la matar en ese caso puede ser del hígado, pero si lo hacemos en gancho, se puede alcanzar a tocar la vesícula biliar en algunos casos. Entonces se interpreta como que la vesícula está enferma. Sí. Tenía 10 de bilirrubina total. ¿Cuánto es lo normal? 3, 2. No, por debajo de ¿El 3 qué? ¿Por qué 3? Ella está más alta. No, arriba de 1 ya está aumentada. El 3, ¿por qué es importante el 3? Porque con eso ya se empieza a ver la niña. Tú lo dijiste, pero aquí llegó algo sensato por primera vez. Entonces hay que felicitar. Ya se ve amarillo el paciente arriba de 3. Tiene 10. AST de 350, ALT de 480. ¿Cuánto es lo normal? De esas, sí, de esas. ¿Cuánto? Más o menos 40. Apréndanse 40. Hay laboratorios en que es 30, otros en que es 50. Y la gama glutamina transpeptidasa 180, ahí en el hospital es 75. Y rápidamente en urgencias le toman una placa simple del abdomen. Y ahora el doctor Luis Alonso Caudillo Rodríguez le trae una bufanda elegantísima, bien vestido como Lord inglés. Ay, doctor, en lugar de llorar, venga usted a mi instrumento electrónico y señálenos qué se ve en esa placa simple del abdomen de esta mujer de 35 años. Se ve la vesícula, bueno, sabemos si es la vesícula, creemos que es la vesícula. ¿Por qué creemos que es la vesícula? Por la forma, la implantación debajo del hígado. Eso, caray. Le voy a decir al autorrino que todos los días se traiga calificaciones. Menos atarugados. ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Muy bien. Qué bárbaro, doctor Luis Alonso Caudillo Rodríguez. Me ha apantallado usted. ¿Por qué estará esa piedra ahí? Puede estar en el coledo. ¿Quién dijo eso? UM dijo eso. Fíjense qué precisión. Me tiene la cara. Es el mismo. UM dijo. Él viene de Harvard. Sí, por eso sabe tanto. Puede estar. O sea, no lo asegura, pero a lo mejor no está en el coledo. ¿Qué tal si es una vena calcificada, aunque está muy joven para él? Entonces, tenemos un montón de datos de coledocolitiasis. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Primero quitar el cálculo del colédoco antes de quitar la vesícula, porque eso quita la ictericia, evita el riesgo de colangitis, de que se infecte la vía biliar, que puede ser algo muy grave, y ya el cirujano lo único que tiene que hacer es quitar la vesícula por vía laparosa. Fíjense cómo a veces se conjuntan las cosas y hasta en el Hospital General de Irapuato se puede hacer medicina moderna y bueno. Cuando el colédoco se ve más gordo que la porta, pues está, sin duda que está muy agotado. La porta mide máximo de 1 centímetro, el colédoco mide máximo ¿cuánto? Muy bien. ¿Qué les pasa? Este colédoco mide 2 centímetros y está muy arriba, está cerca de 8.70. Con suerte 9.
siguen bajando el transductor y se encuentran que por ahí por donde está el páncreas termina en punta, o sea, no es un cáncer. Este era un paciente ya colecistectomizado. A lo mejor habían hecho exploración de las vías biliares pasando una sonda y abriendo el ámpula de Vater, que es muy delicadita, y se cerró, hizo una estenosis cicatrizal, y entonces estamos ante un problema completamente diferente que el cálculo. El ultrasonido endoscópico pues muestra con toda seguridad el colédoco, el cálculo, cosas que con un ultrasonido común y corriente son difíciles de ver. ¿Por qué? Porque esta zona del colédoco distal se encuentra pegada a un órgano lleno de aire llamado estómago y duodeno, y el aire atrapa el sonido. Entonces con un ultrasonido percutáneo vemos a lo mejor dilatado el colédoco arribita y luego ya no vemos nada en la zona de interés. En cambio, el ultrasonido endoscópico pegado como está al colédoco no le importa el aire del duodeno. Aquí son dos los casos. ¿Qué es eso? ¿Qué estudio es ese? Una cepre, dice acá, bajito, bajito. ¿Es una cepre? A ver, ¿qué dijo usted, doctor? Un angiograma. Usted ve vasos sanguíneos ahí. Es una posibilidad. ¿Qué opina usted? ¿Qué crees que es una cepre con la angiografía? Fuerte. No está en ayudas, no sé, pues piense. Se trata de pensar. Moribunda. De estimular el cerebro. ¿Qué parece eso? Me niego a pensar. Dijo una cepre acá. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿quién dijo eso? No podemos estar seguros. Vemos las vías biliares. ¿Qué otra cosa vemos aparte de las vías biliares? ¿Qué otro órgano vemos? A ver, diga algo sensato. Híjole, qué bárbaro. No, el duodeno. Pero, dice bien el jefe, no se ve la sonda, no se ve el endoscopio. En los viejos tiempos, los endoscopios, cuando se tomaban muchas radiografías, al cabo de 100 radiografías o así, la fibra de vidrio perdía la capacidad de reflejar y ya no servían. Y son caros, había que tirarlos a la basura. Entonces los radiólogos, los endoscopistas, ahorraban lo más posible radiación y en el momento de que llenaban de medio de contraste, sacaban el tubo para sacar las radiografías. Ya no se usa fibra óptica, ahora lo que se usa son camaritas de televisión chiquitita que va en la punta del aparato y entonces ya no hay ese problema. Entonces puede ser una colangiografía por ese medio o ¿qué otro medio? ¿Qué otro medio, señorita? ¿Qué otro medio conoce usted de ver la vía biliar? ¿Cuál? Percutánea, claro que sí. Una colangiografía percutánea. ¿Qué otro medio? ¿Virtual? No parece virtual, se ven demasiado bien los huesos. En la virtual, la reconstrucción que hace la computadora, en general no ve los huesos, pero muy bien pensado, bien chica. Otra opción, que la haya tomado el cirujano. Porque ¿dónde está la vesícula? Que el cirujano haya quitado la vesícula y metido un tubito por el cístico para tomar la radiografía. ¿Y el diagnóstico? Entonces aquí dice
transhepática, o sea, la que hace el radiólogo, contra CEPRE, que ya retiraron el instrumento. Diagnóstico, ¿qué se ve ahí? Obstruccióncita. A ver, ponga usted el aparato electrónico. Bueno, eso es un defecto de llenado. Ahora sí habló como se debe. No es una obstruccióncita, es un defecto de llenado. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser un defecto de llenado radiolúcido cuadrado? Cálculo, es un cálculo. Y claro, no hay vesícula y el colédoco está dilatado. ¿Y cuántos días dejan pasar después de quitar el colédoco para poder hacer la prótesis? 2 o 3 días. No es necesario. Es más, hay ocasiones en que aprovechan una sola anestesia y entonces entra el endoscopista, retira los cálculos y con esa misma anestesia entra el cirujano y hace la colecistectomía endoscópica. Ahí está el cálculo. Y claro, ese es el uso actual de la colangiografía endoscópica. El uso es terapéutico. Vean cómo aquí está el orificio y aquí está todo sangriento y abierto, grandote, porque lo cortó el endoscopista. Esto, una esfínterotomía para poder sacar estos calculotes. Y ahí ya se ve limpio. Entonces, ¿se puede quitar? ¿El cirujano las puede quitar? Claro. Cuando entra a operar y las encuentra sin que se hayan diagnosticado antes, un cirujano hábil en la misma laparoscópica mete una sondita y no es fácil. No es fácil hacerlo por vía laparoscópica. Casi siempre hay que convertirla en abierta. Entonces, los cirujanos ahora su máximo orgullo es no dejar cicatrices. Eso es ahora lo que les gusta. Entonces, ¿qué puede hacer el cirujano que está operando laparoscópicamente y se da cuenta que tiene cálculos en el colédoco? Los aplasta. ¿Con qué? Pero eso es afuera, en la vesícula ya cortada. Tipo de láser, ¿no? Meter un litotriptón láser. Ah, eso es muy elegante, pero no creo que muchos cirujanos lo tengan por aquí. Sí existe eso. Otra, aspirarlos, pero ¿cómo los aspiras? Tienes una camarita de televisión y unos fierritos alrededor para jugar al Nintendo. Es que se ve ahí como una canastita. Pero eso es quién lo está haciendo. Claro que se ve una canastita. ¿Quién lo está haciendo? El endoscopista, no el cirujano. Entonces, el cirujano que no quiera convertir la operación en abierta, quita la vesícula y le habla al endoscopista. Y en lugar de que primero se quite el cálculo del colédoco, primero se quita la vesícula y luego el cálculo del colédoco. Es perfectamente válido. Y lo que dice la experta en disolución de piedras, se hace con sustancias químicas o con ondas de choque o con rayo láser. Existen unas sonditas que se pueden introducir con el endoscopio. Entonces, en estos tiempos no debe de dejarse, no debe haber complicaciones graves de coledocolitiasis con los recursos que tenemos. Hasta en Milán. ¿Qué es la colangitis? Es una inflamación de las vías biliares casi siempre por obstrucción. No necesariamente causa ictericia y entonces el diagnóstico es muy difícil. Cuando causa ictericia, pues si una persona tiene ictericia y datos de sepsis, pues debo pensar en la horrible posibilidad de que tenga colangitis, que es una
mala complicación. ¿Y cuáles serían los datos de sepsis? Ya les tengo roto lo que te ha reído 7 años de mala suerte. No, datos de sepsis. ¿Cómo sabes tú que un paciente tiene sepsis? Fiebre, leucocitos, taquicardia, síndrome de respuesta inflamatoria, cualquiera que sea la causa de la sepsis. Con el tiempo la colangitis puede producir estenosis y la estenosis, el hecho de que el hígado esté lleno de bilis y no la puede echar para afuera, con el tiempo produce ¿qué? ¿Qué produce? ¿El qué? Estás escribiendo una carta de amor. El hecho de que esté el hígado lleno de bilis porque no la puede expulsar a la larga en meses, ¿qué produce? ¿Qué? Cirrosis fuerte y sin miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Tú sabes de alguien a quien yo le haya pegado por no tener una respuesta correcta? ¿Por qué le pego yo a alguien? ¿Por qué? Y por decir no sé, antes de que acabe yo de hacer la pregunta. Eso es lo que desata en mí la locura total. En pensar y equivocarse jamás he tomado ninguna medida, al contrario, me da gusto que piensen, pero además no te equivocaste exactamente, cirrosis. Y es terrible eso, ¿no? Porque casi siempre tiene que ver con el médico. También existe la colangitis primaria, que es inmunológica, o sea, es una enfermedad autoinmune, y que en la mayoría de los casos está asociada a la colitis ulcerosa crónica inespecífica, que es el colmo de la mala suerte, tener una enfermedad autoinmune del colon que da ¿qué síntomas y signos da la colitis ulcerosa crónica inespecífica? Ya pasó hace tanto tiempo que se habló de ese tema. Ya hasta se mencionó en el segundo examen. No. ¿Cuál es el cuadro clínico típico de la colitis ulcerosa crónica inespecífica? Tengan ustedes en cuenta que el examen final va a traer preguntas de las cosas que ya fueron preguntadas. A ver, me dijo algo sensato y se muere de la risa. Yo no dije nada. A ver, fuerte. ¿Y qué más? Exactamente. Para decirlo con una sola palabra, disentería. Disentería, dicen los campesinos. Ayer fui a un rancho, luego les cuento. Disentería. Bueno, esos pacientes, un grupo de pacientes tiene colangitis esclerosante primaria. A ver, aquí hay algo más. Bueno, entonces las colangitis secundarias son por múltiples causas, desgraciadamente frecuentemente relacionadas con el cirujano. Entonces, todas pueden terminar con estenosis biliar. El SIDA, con su facilidad de infecciones por microbios que no son habituales, como Cryptosporidia, Microsporidia, citomegalovirus, causa colangiopatía. Muchos virus, principalmente el citomegalovirus, sin necesidad de tener SIDA. Toxinas, anormalidades inmunológicas y daños producidos por quimioterapia o por trombosis de la arteria hepática, de la cual salen las arterias que irrigan las vías biliares. Entonces, Rápido, sacarlo. Ahora sí, ¿qué trae usted ahí? A ver, ¿qué ruido es ese tan peligroso? A ver, es una bomba, ¿dónde está? Ya se terminó. Más vale, porque ahora tiramos por la ventana de una vez, no vaya a explotar. No, que traía la de Dragon Ball Z. Ahí tienen 3 causas secundarias: el colangiocarcinoma, un cálculo o una estenosis. La estenosis
puede ser parte de enfermedades raras o puede ser producida por la colangitis esclerosante primaria. Como ven ahí, 70% de los pacientes con ese diagnóstico tienen colitis ulcerosa crónica inespecífica. Solo 5% de los pacientes con colitis ulcerosa tienen colangitis esclerosante. Entonces, en Estados Unidos se calcula que hay entre 10 y 40 millones de enfermos con eso. Da en una edad relativamente joven, 43 años, y es más frecuente en hombres que en mujeres. La colitis ulcerosa, en cambio, es pareja, da más o menos igual en hombres que en mujeres, pero es más frecuente que los hombres que tienen colitis ulcerosa hagan colangitis que la hagan las mujeres. El hecho de que un paciente con colitis ulcerosa se ponga amarillo, tenga fiebre, le haga yo un ultrasonido y tenga dilatación de las vías biliares, no me garantiza que tenga eso. Puede tener otras cosas. Cirrosis biliar primaria es una enfermedad de mujeres. Colestasis por medicamentos, colestasis de la hepatitis autoinmune, colestasis del alcohol, un colangiocarcinoma, otras causas extrahepáticas, piedras, enfermedades raras, pancreatitis autoinmune, que es una enfermedad de esas nuevas que se están poniendo de moda y que hacen que se dé uno cuenta que nunca acaba esto de la medicina, que cada rato aparecen enfermedades que antes no existían, entre ellas la pancreatitis autoinmune, que muchas veces se manifiesta inicialmente por ictericia. Ahora la secundaria, pues la más frecuente, sin duda, si tenemos que el 20% de las mujeres mexicanas tienen cálculos en la vesícula, con que 5% hagan coledocolitiasis, pues vamos a pensar que son muchos miles de personas las que pueden tener colangitis secundaria. Trauma biliar, isquemia. ¿Por qué va a tener trauma la vía biliar? No me había fijado que el otorrino está compitiendo con el doctor Luis Serrano en cuanto a la utilización de elegantes bufandas. ¿Por qué va a tener trauma biliar o isquemia alguien? ¿Cuál será la causa más frecuente de eso? Claro, la cirugía. Isquemia, ¿por qué? Pues porque se jala la vía biliar, se le causa algún daño a las pequeños vasos que irrigan las arterias. Medicamentos, el 5FU que se usa para el cáncer, el SIDA ya dijimos, el cáncer, que ya hablaremos de ellos, una enfermedad congénita que se llama enfermedad de Caroli, en la cual se forman quistes en las vías biliares, y al formarse quistes, esos quistes no van a drenar la bilis normalmente y se pueden infectar. Hay una enfermedad rara, nueva también, que se llama la enfermedad de los conductos evanescentes. ¿Qué quiere decir evanescente, tuberculosis? ¿Qué quiere decir? Como que fuerte, como que nace. No. ¿Qué quiere decir evanescente? Que desaparece. Exacto. Un nombre menos elegante es ese, neutropenia idiopática del adulto. Y luego depósito de cosas raras como amiloidosis. El enfermo puede llegar al médico por prurito, y cuando un enfermo llega por prurito, ya se amoló, porque el médico alumno de Nogueira, ¿qué le va a hacer al enfermo que llega por prurito? Le va a dar antihistamínicos. ¿Qué otra cosa le va a dar? A ver, University de Roma, es elegante aquí, de la Universidad de Roma. A ver, ¿qué otra cosa le va a dar? ¿Ya comiste unos que eran burritos? Eran quesadillas, pero tenían jamón. ¿Tenían qué? Milanesa. A eso le llaman quesadillas, ¿eh? O sea que estás bien alimentada esta mañana. A ver, contesta. ¿Qué otra cosa le dan al que tiene prurito? Ya dijeron
Cremas con cortisona. Todos los alumnos de Nogueira recetan cremas con cortisona cuando el enfermo tiene prurito. O bien lo mandan con el dermatólogo, y ojalá y el dermatólogo esté bien preparado y piense que el prurito tiene causas no cutáneas. Si a ese enfermo se piensa, es difícil que llegue con el hepatólogo o con el gastroenterólogo, se piensa en la posibilidad y se le piden unas pruebas de función hepática, se va a ver que son. La mayoría llegan con dolor, no todos, entonces, ni siquiera el 40% con ictericia. Pueden tener fiebre y pueden tener náusea y vómito. Pensar en colangitis es difícil de pensar en ello. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de la cirrosis. Cuando la colangitis lleva a cirrosis, les conté el caso de una enfermera del Hospital General, operada ahí de piedras en la vesícula, ligado el colédoco, tratado de corregir la ligadura por el mismo cirujano y no logró nada. Cada vez había menos colédoco. Se fue al 20 de noviembre, ahí uno de los mejores cirujanos de vías biliares de México trató de hacer por otro lado que saliera la bilis hacia el intestino. Pasaron meses, años y terminó teniendo cirrosis. Entonces, cualquier complicación de la cirrosis, ¿qué quiere decir HTP? Muy bien. ¿Y ves? ¿Y la S qué? ¿Superiores hay inferiores? A ver, otra vez, piénsele. Otra posibilidad. No. ¿Qué es la S? A ver, en Roma, ¿qué le llaman la S? Eso, vean ustedes el bien nutrido. Sangrantes. Cualquier complicación de la cirrosis. Hay otras manifestaciones específicas de la colestasis. Por ejemplo, osteopenia, osteoporosis, deficiencia de vitaminas liposolubles. ¿Por qué va a haber deficiencia de vitaminas liposolubles? ¿Por qué? Piénsele. ¿Por qué va a haber deficiencia de vitaminas liposolubles? ¿Por qué? Porque no hay ácidos biliares en el intestino para absorber las grasas. Aumento del colesterol y las complicaciones de aumento del colesterol, porque el colesterol se excreta por la bilis. Eso es por cualquier tipo de colestasis, no tiene que ver con colangitis. Ahora, cuando están enfermos las vías biliares propiamente, pues hay colangitis, se forman cálculos de pigmento y una complicación muy mala y frecuente aquí en el Bajío es el colangiocarcinoma. Entonces, si el enfermo con colangitis esclerosante primaria, casi siempre 70% con colitis ulcerosa, tiene un cuadro leve, la posibilidad de morirse es baja. Y en cambio, si empieza el cuadro gravemente, se va a morir rápidamente. Entonces, cómo empieza el cuadro de colangitis es un dato pronóstico muy importante. ¿Cuál es el tratamiento? Pues realmente no hay. Se trata de hacer cosas para que los ácidos biliares no hagan daño, que el cobre no se sabe ahora que parte del problema de la cirrosis, de la colangitis y de la colestasis es depósito de cobre en el hígado. Y claro, como la enfermedad es inmune, se dan inmunosupresores, se dan esteroides que se dan para la colitis, ciclosporina, metotrexate. Se ha visto que si se mejora la colitis, se mejora la colangitis. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande porque la colitis entre en remisión con esteroides, con inmunosupresores.
ahora con estas nuevas sustancias que actúan sobre los factores de crecimiento epidérmico y de necrosis. Y hay enfermos que terminan haciéndoles colectomías, se les dan antibióticos porque se infectan, y estas sustancias nuevas, inhibidores de las citocinas. Es un problema muy grande, y el médico general, ¿qué tiene que saber? Que existe la enfermedad, cómo pensar en ella, y que 70% van a tener además colitis ulcerosa. Y no estar diciendo, a ver, tiene un absceso hepático y tiene colitis amibiana al mismo tiempo. Existe eso, pero no es. Vámonos en general a la colangitis, ya no a la colangitis esclerosante primaria. Si el paciente está grave, se tiene que internar. Si no, en un lugar donde haya todo, está bien tomar hemocultivos, pero si yo no tengo un buen laboratorio para hacer todas las siembras, ¿para qué le hago un hemocultivo? Tengo que darme cuenta cómo están sus electrolitos, tengo que empezar antibióticos ya, con cultivo o sin cultivo, sabiendo cuáles son los gérmenes que más frecuentemente producen colangitis, que son gram negativos originados en el intestino. Entonces pienso mi esquema, que puede incluir el metronidazol, que como ustedes no saben, pero sabrán, es un antiamibiano, que tiene un excelente poder antibiótico contra gérmenes anaerobios. Y el 99% de los gérmenes que viven en nuestro intestino, en la flora normal, son anaerobios. Entonces hay que darle algún otro antibiótico, una quinolona o una cefalosporina de tercera o cuarta generación, junto con metronidazol. No está grave, hay que continuar el tratamiento, ver si responde. Si responde, hay que seguir el tratamiento unos 10 días y valorarlo, estudiarlo. Si yo no puedo resolver el problema aquí, que casi seguramente no voy a poder, vamos a mandarlo a donde se pueda. Si el problema es un cálculo en el colédoco, pues se resuelve con toda facilidad, aquí en Irapuato. Está grave, se tiene que internar, y hay que, si a las 48 horas de un régimen de mejoría de líquidos y electrólitos, de antibióticos parenterales a dosis altas, no hay mejoría del síndrome de respuesta inflamatoria, hay que llamar al endoscopista para tratar de drenar. Ya es verdaderamente dramático cómo a veces el endoscopista abre la zona estenótica, saca el cálculo y detrás sale pus en abundancia y el enfermo mejora. Saliendo del quirófano o de la sala de endoscopia, el enfermo ya está. No se puede, a lo mejor, en plan de desesperación, y si tengo un buen radiólogo, tratar de drenar el material purulento por vía percutánea. No se puede operar. El cirujano encontrará la manera de drenar esas vías biliares llenas de pus que van a matar al paciente de sepsis. El prurito, por ahí empezamos, ¿no? El enfermo llega, en muchos casos, con prurito. No sirven los antihistamínicos ni las cremas con esteroides. Si el prurito es por sales biliares, que yo no sé cómo lo voy a averiguar, no tengo manera en Irapuato de medir sales biliares en la sangre, la colestiramina que hay en las farmacias es una resina de intercambio catiónico que atrapa las sales biliares para que no se reabsorban, y entonces eso hará que si las sales biliares se depositan debajo de la piel en las terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones nerviosas libres son las que median el dolor, pero cuando son estimuladas en forma subumbral, dan prurito. Entonces, si yo bajo todavía más la cantidad de bilis en la sangre y en el intestino, que de manera que no se absorban, hago que se salgan de las terminaciones nerviosas.
causa diarrea, porque causa absorción deficiente de sales minerales al atraparlas. A veces, cuando se demostró que muchos pacientes no tenían mucha ictericia y sí tenían mucho prurito, se vio que el hígado enfermo no maneja bien sustancias endógenas parientes del opio y que esos son los que producen el prurito, y entonces la naloxona es una sustancia química que bloquea los receptores opioides y que se usa en las intoxicaciones con estas sustancias. La rifampicina es un antibiótico que se usa para la tuberculosis, por ejemplo, y que también bloquea. Resulta a veces muy difícil, y hay pacientes que se han suicidado por no aguantar la condición. Entonces, no debe echarse el saco roto. Lo más importante es saber que no nada más las enfermedades de la piel causan prurito. Recordar, si ustedes llegaran a recordar que una causa de prurito no rara, aunque tampoco muy frecuente, es la colangitis, iban a